Muy bien. Estamos en grabación. Y quería compartir pantalla. Para mostrarles en nuestro curso. Aparece, por aquí aparece. Aquí está. Nuestro curso. Programa de curso. Simplemente para dejar evidencia, ¿no? Que todos los tópicos aquí considerados fueron vistos durante este semestre. Los tópicos comienzan acá. Unidad de aprendizaje, ¿sí? ¿Cierto? Tenemos repaso de funciones reales de varias variables, de variables reales, derivación de una y varias variables, integración de una y varias variables, uso y aplicación de software Derive 5.0. Lamentablemente este software, bueno, cuando se hizo este programa ya varios años atrás, claro, en ese tiempo era un software muy, muy popular porque uno lo andaba trayendo en un disco, ¿no? Un disquete. Pero ya queda bastante superado, ¿no? Y seguramente está integrado en otro, un poco más poderoso, un poco más avanzado. Pero uso de software significaba, bajo esa denominación, lo que hemos hecho, digamos, uso de software para trabajar en matemáticas. Después tenemos sistema de ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones no lineales. Y ahora, en caso de métodos numéricos, solución de sistemas lineales, que hemos visto hasta la semana pasada, resolución de ecuaciones no lineales, que es lo que vamos a ver hoy, interpolación lineal e interpolación numérica. Entonces aquí lo que nos falta es sistema de ecuaciones no lineales, y aquí también dice resolución de ecuaciones no lineales. Entonces vamos a explicar dos formas de poder resolver este tipo de ecuaciones que se presentan también. Y es bien sencillo, ¿no? Es bien sencillo el método, salvo que hay que recordar derivadas parciales, pero es una cuestión que uno casi nunca se lo olvida. Entonces, en ese sentido, el background matemático para tratar este tema es bien básico. Y eso es todo, ¿no? Aquí está. Entonces, nuestro programa ya completamente cubierto. Eso para dejar evidencia que hemos trabajado bastante bien, al menos en cubrir toda la materia, ¿no? Que si está puesto aquí, de alguna manera le va a ustedes ser útil en las otras asignaturas, en las paralelas y las que siguen más adelante. Entonces ya, ahora pasamos a ver, entonces esto lo quiero cerrar. Ya no lo voy a usar más. Hay muchas pantallas aquí, tantas cosas. Apunte de clase. No, esto. No, eso lo había bajado. Lo había bajado. No, tampoco es eso. Acá está. Acá está. Bien. Bien. Ese es el tema que estamos comenzando a abordar. Sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, estos son sistemas de ecuaciones, ¿no? Que dejan de tener esa forma, que es muy importante por lo demás. La forma como se expresan los sistemas lineales dan cuenta de un modelo matemático que es muy
muy bueno, muy interesante, ¿no? Eh, ya yo les había comentado al pasar, lamentablemente, con estos cursos, digamos, que son tan compactos y hay que cubrir tanta materia, uno no alcanza a ver ejemplos que le hubiese gustado desarrollar con un poquito más de tiempo, ¿no? Sistema de ecuaciones lineales, que es lo que vimos hasta la clase pasada, tienen variados usos. O sea, eh, comentamos, como yo les decía, las situaciones de esta fuerza que se produce en cada nodo en estos puentes metálicos, ¿no? Cerchas así metálicas. La descomposición de fuerza se plantea en sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Bastante especiales, pero son sistemas de ecuaciones lineales. Otra forma de uso es todo este asunto que tiene que ver con, por ejemplo, logística, ¿no? La logística que uno podría indicar, bueno, también aplicado a tráfico, ¿no? A tráfico en calles, ¿no? Nudos en tráfico, en fin, ese tipo de cosas se puede modelar de manera de expresarlo mediante el sistema de ecuaciones lineales. En cada esquina se producen confluencias y bifurcaciones a veces de tráfico, ¿no? Entonces, aquí en cada esquina, en cada nodo, uno puede plantear un sistema de ecuaciones lineales, ¿ah? Y dar respuesta a cómo funciona el tráfico en un sector de la ciudad. Otras áreas donde se usa sistema de ecuaciones lineales es todo lo que ver con estos buscadores, ¿no? Buscadores Google. eh, Ellos funcionan también haciendo uso en los modelos que tienen para poder buscar a partir de de ciertas palabras, ¿no? Uno ahora ya, cualquier cosa que quiera en realidad, va al computador y le coloca, no sé, algo que quiere comprar o algo que quiere saber simplemente. Coloca dos o tres palabras que escriben la situación que uno anda buscando. Bueno, y el buscador con dos o tres palabras le da una lista, unas opciones increíbles de sitios donde podría uno encontrar la respuesta. Y eso también son modelamientos que tienen que ver con sistemas de ecuaciones lineales. Ya, ¿qué pasa con los sistemas de ecuaciones ahora no lineales? No lineales. ¿Qué forma tienen, por ejemplo, estos sistemas de ecuaciones no lineales? Esto es importante. No lineales. Tienen esta forma acá. O sea, esto significa la F1 es una fórmula que contiene variables x1, x2 hasta xn, n variables, igualada a 0. Ahora, cualquier ecuación que uno tenga de este sistema lo puede igualar a 0, porque si hay cosas que aparecen en el segundo miembro de la igualdad, las pasa todas al primer miembro y quedan todas igualadas a 0. O sea, no hay ninguna restricción presentar los sistemas de ecuaciones no lineales de esta manera. Hay una primera ecuación F1, una fórmula que contiene estas variables, que se llama F1, otra fórmula distinta, que contiene la misma variable, se llama F2, y así encontrar hasta la enésima ecuación con la misma variable igual a 0. Entonces, esto de una manera sintética se puede escribir así. F en negrita representa cada una de las componentes, la F1, la F2 hasta la Fn, que están puestas acá. ¿Ya? Dependiendo de x. X es x1, x2 hasta xn, el vector. Igual a 0, bueno, un 0 que está formada como una especie de matriz vertical, ¿no? Cuyas componentes son todas iguales a 0. Ese es el caso, ¿no? De esta notación. Lo mismo hacíamos en los sistemas de ecuaciones lineales. Recuerden ustedes que colocamos A de la matriz de los coeficientes, AX igual a B. Aquí se coloca f de x igual a 0 en esas negritas, en letras negritas, para indicar que son vectores, o sea, tienen componentes. Muy bien. Entonces, un poco el mismo procedimiento anterior, ¿no? Uno va a tratar de encontrar una aproximación a la solución de este sistema de ecuaciones. Comenzando
con un vector inicial. O sea, un valor de x1, x2 y n que uno se da de partida. Ya. Entonces, ese vector inicial también lo vamos a llamar x super 0, el primero, el punto de partida. Y determinaremos soluciones aproximadas al sistema x super 1, x super 2, hasta x super k, usando el método de Newton. Y van a ver ustedes que es un método bastante sencillo. Bueno, y como alude a Newton, obviamente que lo que aquí van a aparecer son derivadas. Derivadas en muchas variables, ¿no? Por aquí la función tiene muchas variables, y cada función está definida en varias variables también. Es decir, esto es una función, la podemos indicar de esta manera, para que vayamos un poco recordando lo que hacíamos antes, ¿no? Esta función f, quizás acá, lo podría colocar con este, no sé si es muy grueso este. A ver. Este. Una f grande. ¿Ya? Que va desde R n a Rn. No le hago dos palitos a la R porque si no quería demasiado grueso. ¿Eh? O sea, la función tiene n componentes y cada componente se aplica a un vector de n componentes también. Eso es lo que está indicado acá. Método de Newton. Entonces, aquí hay derivadas de n componentes, pero cuando estudiamos derivadas, nosotros dijimos que el concepto de derivada en n dimensiones, correspondía a una matriz jacobiana. Una matriz jacobiana que estaba descrita mediante las posiciones de la matriz, mediante las derivadas parciales. Luego, borremos acá para poder avanzar. Eso. Entonces aquí yo he puesto, por supuesto, para recordar que la derivada para funciones de varias variables, f con componente f1, f2 hasta fn, se expresa mediante la matriz jacobiana j sub f. J de Jacob, jacobiana. Y eso se calcula, ya vamos a ver algún ejemplo específico, ¿no? Se calcula tomando las derivadas parciales de la primera componente de esta fórmula. Sería respecto al x1, al x2, al xn. Bien, esa es la primera línea de la matriz jacobiana. La segunda línea es derivar nuevamente toda esta componente, pero ahora respecto a la segunda área, la x2. Ajá, aquí hay ¿ve? Aquí hay, aquí hay un pequeñín, a ver, parece que lo dejé de compartir, fui muy rápido con mi dedo. Esta pestaña un poco acá. A ver, voy a hacer seguridad y que estoy compartiéndola. Ahí estaría un poco. Este es un 2, ¿no? Este de aquí. Porque en la primera línea todas las componentes de f hay que... O sea, toda la primera componente de f sería respecto a x1, x2, hasta aquí... Ah, no, está bien. Ahí, porque está 2 ahí. Sub 2. En la segunda línea sería la f2 respecto a x1, x2, xn. Y al final, la f sub n, la componente f sub n de la función f, sería respecto a x1, x2, xn. Está todo bien escrito. Le digo mal aquí, tan cerca del computador. Y esto, bueno, se anota así como de f, x, en de xj, para hacer referencia a esta matriz jacobiana que aquí está desarrollada, cuando tengamos que nombrarla para no estar anotando toda esta tremenda matriz aquí.
Entonces, extendiendo el método de Newton-Raphson, visto para una ecuación en una variable, las soluciones aproximadas del sistema 1 se obtienen a partir de la forma matricial siguiente. O sea, si yo tengo un vector de partida, x super 0, ¿cómo encuentro el siguiente? Bueno, el siguiente se encuentra a partir de si el siguiente en ese caso es el x1, x super 1. ¿Cómo encuentro el x super 1? Sería el x super 0 menos el jacobiano inverso, el inverso de esta matriz, que vamos a ver cómo se calcula, calculada en el vector x super 0 y multiplicado por la función evaluada en x super 0. Ahí tenemos el x super 1 y ahora el x super 2. Cuando k vale 1, sería 1 más 1, 2. X super 2 sería, usando ahora el recientemente encontrado x super 1, aquí colocamos x super 1, y le restamos el jacobiano invertido, calculado en x super 1, y la función evaluada en x super 1. Y ahí hemos tenido el x super 2, y así seguimos para abajo. Ustedes ven ya que los procedimientos son muy parecidos a los que hemos usado antes en otro tipo de usos de estas iteraciones, ¿no? Entonces también vamos a ir hacia el, el, la aplicación que vamos a hacer de esto en una hoja de cálculo. Pero, mire, vamos a hacer el caso con dos variables, x1 y x2, y dos funciones, f1 y f2. Por ejemplo, ¿cómo sería esto para que ya lo vayamos viendo? Un sistema de ecuación como este tiene x1 y x2 en la primera ecuación, y la ecuación está conformada con x1 más 2x2 menos 2 igual 0. Y la segunda ecuación también tiene x1 y x2, pero está x1 al cuadrado más 4x2 al cuadrado menos 4 igual 0. Y vamos a partir del x super 0, el 1, 2. O sea, aquí hay dos ecuaciones. Y ahora, ya voy a indicar eso simplificar la notación, pero no, mira acá arriba para terminar de explicar lo que aquí se indica. ¿Cómo se obtienen los puntos siguientes, digamos? O sea, toda esta fórmula de aquí, esta fórmula número 3, está desarrollada para el caso 2×2. Está desarrollada. Ahora, aquí yo he puesto por simplicidad, para no trabajar con tanto índice. Entonces, como hay dos funciones, en vez de llamarla f1 y f2, la vamos a llamar f y g. Y las variables, en vez de llamarla x1 y x2, la vamos a llamar x y y. Entonces, queda la notación sin subíndice y hace economía respecto del nombramiento de las variables y de la función. Y también dice por simplicidad, este x super k, que sería x1 super k, bueno, va a ser x, porque ese va a ser el x1, el y en vez de colocarle el super, le vamos a colocar xk y su k nomás, porque aquí no hay mucha confusión, porque hay dos variables. Ya. Entonces, al calcular el valor de x sub k más 1, que es en negrita, su componente x, 1 y su 1, a partir del anterior, que es x y su k, se obtiene mediante esta fórmula. Estoy tratando de encontrar x, 1 en términos de xk. Entonces, lo que está aquí arriba, esta fórmula número 3, se traduce así, se despliega de esa manera. Porque aquí hay una matriz, ¿no? Que está invertida, el jacobiano está invertida. Y si uno hace un poco de recuerdo, cuando tenía la inversa de una matriz ABCD, era 1 partido por el determinante de la matriz, o sea, es 1 partido por AC menos BD, por una matriz que se intercambiaba la diagonal principal, las posiciones, y en la otra diagonal se cambiaba el signo de los elementos. Era una cosa que puede que no se recuerde bien, pero
Si todo eso se toma y se hace la multiplicación, se va a llegar a lo siguiente. El x sub k más 1 se obtiene del x sub k menos una fracción, que es la función calculada en el punto anterior, la derivada calculada en el punto anterior, de g de la segunda ecuación respecto a y, menos el g, la segunda función en el punto anterior, por la derivada parcial de f, que es la primera función respecto a y, en el punto anterior. Y abajo, en el denominador, va eso que yo le decía a d menos bc recién en la explicación genérica, ¿no? Aquí viene df en dx por dg en dy, menos df en dy por dg en dx. Este denominador, noten ustedes que se repite acá, es el mismo denominador. Lo que cambia es para la x y la y, es que acá para la x va la f, aquí va la g. Aquí va dg en dy, aquí va df en dx. Aquí en vez de g va la f, y en vez de df en dy va dg en dx. Ahora, esto no hay que aprendérselo, sino que hay que tenerlo al lado anotado, y uno lo usa entonces y va avanzando con la forma que va obteniendo. Este es el ejemplo. Ese es el sistema dado. Vamos a recoger el lápiz para ir explicando un poco esto. Este será muy... Y vamos a ir cambiando de colores, por supuesto. Entonces, este es el sistema. El sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones y dos incógnitas. Y vamos a partir las iteraciones desde el punto inicial, vector inicial, 1, 2. Aquí coloqué con ese paréntesis el vector, ¿no? Para no confundirlo con un punto, que es la otra notación de la geometría analítica. La simplificación entonces está acá. Esta es la manera como vamos a tratar este problema. Cambiamos x1 por x, x2 por y. Esta que se llama f1, la función f1, o ecuación 1, le llamamos f, y esta es la ecuación 2, f sub 2, la vamos a llamar g. Y calculamos las derivadas parciales, porque eso aparecen aquí en la fórmula, ¿no? Si ustedes recuerdan arriba, aparecen todas las derivadas posibles. Parciales. ¿Cuántos de f en dx? Bueno, si uno deriva f con respecto a x, lo que hacemos es derivar lo que contiene x y pensar que lo que contiene y es constante. Entonces aquí al derivar con respecto a x la f de x en dx es 1. Eso sería 0 en cuanto a derivada, y esta también, como ya razón, porque una constante propiamente tal, es 0. Este es constante, digamos, circunstancial, porque estamos derivando con respecto a x. Después tenemos df en dy. Hay que hacerlo todo esto en orden. Al derivar respecto a y, la x es 0, porque x no depende de y. Acá, al derivar 2y respecto a y es 2, y eso es 0, queda un 2. Ahora la derivada de g. Derivada con respecto a x, el g es 2x. Eso es 0 y eso es 0. Y derivada con respecto a y, la misma g, de g en dy, es 4 por 2, 8y. Ahí está. Porque esa derivada de x cuadrado respecto a y es 0. Son independientes la x con la y. Y esta es una constante. Entonces, ya tenemos la configuración de nuestra matriz jacobiana o los elementos que necesitamos para colocar en la fórmula. Y si con estos elementos programamos la hoja de cálculo. A ver. Necesito aquí borrar. Ahí está. Entonces, vamos a ir a la hoja de cálculo. Yo estoy con este computador. También puede servir para que veamos cómo trabaja esta hoja de cálculo, que
en esencia, en el fondo, es la misma hoja de cálculo del Excel, ¿no? Entonces vamos a tener fxy, voy a tener que anotar para x más 2y menos 2, g de xy, igual a x cuadrado más 4y cuadrado menos 4. El x0 es el vector 1, 2. Y voy a colocar así de f de x nomás, igual 1 de g de x es 2x, de f de y es 2, y de g de y es 8y. Eso necesito. Pero también necesito la fórmula. Esta xk más 1 igual a xk menos, entonces voy a colocar xf, bien, entonces obviamente voy a colocar aquí yo g sub i menos g por f sub i, en un lenguaje que sea simple para anotarlo aquí, fxgi menos menos fi gx. Y el i sub k más 1, el i sub k más 1 es el i sub k menos también una fracción, g f sub x menos f g sub x, y aquí fxgi menos fi gx. Ahí lo tengo todo para que vayamos a compartir acá ahora. Dejamos de compartir y vamos a trabajar, porque si usted se fija después del ejemplo, ya tenemos una forma alternativa de resolverlo, o quizás podemos explicar también la forma alternativa para no tener que cambiar la pantalla, ¿no? En este momento. Explico la forma alternativa. Esta forma alternativa es para el mismo sistema de ecuación, ¿no? Para el mismo sistema de ecuación, que aquí lo anoté de nuevo en las dos formas que tenía, ¿no? Aquí está la f, aquí está la g, y este es el jacobiano, entonces. ¿Se recuerda que recién explicamos la derivada parcial respecto a x? Era 1, la derivada parcial de f respecto a y es 2, la g respecto a x era 2x, y la g respecto a y es 8y. Entonces, ¿cómo procede este método que no hace uso de hoja de cálculo? O sea, no hace uso de Excel. Partimos con el vector x0, el vector inicial 1, 2. Ahora, al calcular el jacobiano en 1, 2, este 1 es constante, el 2 es constante, pero ahora el 2x es 2 por 1, estamos calculando en 1, 2, 2 por 1. Y el 8 es 8 por 2, el x vale 1 y el y vale 2. Acá lo tenemos. Entonces queda 1, 2, 2, 16. Ese es el jacobiano. Y la función calculada en 1, 2 es esta. Tiene una primera componente, la f, 1, 2, ¿no? Esto sería 1 y 2. 2 por 2, 4, más 1, 5, menos 2, 3. Ese es el 2. Y calculada en g, que es la segunda componente de la función f en negrita. Profe, no se está compartiendo lo que está haciendo. Uf, gracias, 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 gracias. ¿Qué pasó aquí? A ver. Aquí, ya tengo demasiado. Bien. Ahora lo tenemos. Mire, el mismo ejercicio de recién, que lo vamos a hacer aprovechando que tengo aquí ya en la pantalla, mediante un método que no usa hoja de cálculo. La hoja de cálculo la vamos a hacer inmediatamente después. Sin hoja de cálculo, entonces. Se toma el sistema de ecuación, este es el sistema de ecuación original. El mismo que teníamos recién,
¿Ya? Que es este. Y ahora está anotado en forma simple para no tener su índice, decíamos, de esta manera, el mismo sistema. Entonces, f, la primera función es la primera ecuación, y g, la segunda función, la segunda ecuación. El jacobiano, que se expresa así, ¿no? Aquí no lo coloqué calculado en XY porque no me cabía tanta cosa, ¿no? Escrita en la diapositiva. Pero se entiende, de f en dx es derivada parcial de f respecto a x, y la teníamos. El 1, derivada parcial de f respecto a y es el 2, derivada de g respecto a x el 2x, derivada de g respecto a y el 8y. Ahora se calcula. Este jacobiano calculado en 1, 2, bueno, este 1 y este 2 son constantes, se calculan en cualquier número y siguen siendo 1 y 2. Pero acá, el jacobiano calculado en 1, 2 sería 2 por 1, 2, y 8 por 2, 16. 2 y 16. Y la función calculada en 1, 2, 1 más 2 por 2, 4, 1 más 2 por 2, 4, sí, está bien, 5 menos 2, 3. 3. Y para el 1, 2 sería 1 al cuadrado, que es 1, 4 por 4, 16, 17, menos 4, 13. ¿Ya? Y se resuelve esta ecuación haciendo uso de unas incógnitas que se llaman delta. Delta para la x, delta para la y. ¿Cómo se forma el sistema de ecuaciones? Bueno, con esta matriz jacobiana, 1, 2, 2, 16. Se colocan aquí las incógnitas. ¿Ya? Y se hace igual a menos este vector que se obtuvo como las imágenes en la función. Esos son los términos libres. Y si uno resuelve ese pequeño sistema de ecuación, lo puede hacer en Matrix Calc, en fin, daría este resultado. Delta X es menos 1.83 y delta Y menos 0.58. Bien. Ahora, ¿cómo se obtiene? Porque recuerden, estamos usando el X0 para sacar el X1. ¿Cómo se obtiene el X1? Bueno, el X1 se va a obtener de esta manera. El X1 va a ser el X0 inicial más este vector delta X, delta Y. El vector inicial en 1, 2 se le suma entonces menos 1.83 y menos 0.58. ¿Eh? Y eso da entonces el X1. Luego, con ese X1, con ese X1, ahora se calcula el jacobiano, esta fórmula, para el X que es menos 0.8 y 1,4. Menos 0,8 y 1,4. Y también la función se calcula en menos 0,1 y 8,4 en vez de 1,2. Se obtienen estos resultados. Entonces aquí se coloca nuevamente el sistema de ecuación. Con el jacobiano, que está arriba. También se usa delta X y delta Y para no cambiar tanto las denominaciones. Igual a este vector libre, que era la imagen del punto X1. Se resuelve matrix cal mediante, por ejemplo, y se saca el X2. ¿Cómo saca el X2? Con el X1, que es este, más este delta X y delta Y nuevo que hemos encontrado aquí, y obtenemos la segunda entonces aproximación. Y continuamos hasta alcanzar el valor X para un error predeterminado. Notar, dice aquí, que la solución real es el 0,1, ¿no? Claro. Porque si vamos acá y reemplazamos el 0,1, X0, 2 por 1, 2, menos 2, 0, está bien. Acá, 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado es 1, 4 por 1 es 4, menos 4 es 0. O sea, esa es la solución de la ecuación, ¿no? El 0,1. Y ya vemos, vamos viendo nosotros que, bueno, partimos con el 1, 2. Acá, partimos con el 1, 2. El primer vector que encontramos es menos 0,8, 1,4. Se fija, se va acercando a 0,1.
El otro, el x2, acá, x1 es este, y el x2 es, acá está. 0,73, 1,17. Está un poquito más cerca del 0,1 que el anterior. O sea, vamos en camino. Nos estamos acercando al valor verdadero que es el 0,1. Esta es la manera entonces de hacerlo, por decirlo así, en forma analítica, usando las fórmulas. O sea, usando este desarrollo que está acá arriba. Este de acá. Ya. Ahora. ¿Cómo lo hacemos esto en una hoja de cálculo? Entonces vamos a ir y vamos a llamar. A ver, cuando ya lo tenga en pantalla lo compartimos. Este es nuestro cálculo. No, pues, a ver si. Acá está. Entonces ahora lo comparto. Compartir pantalla. Se me fue la hoja de cálculo. Finder. Acá lo tengo. Y con tantas pantallas abiertas. Uno en blanco, aquí una hojita en blanco. Y ya va a venir entonces. Ahí está. Entonces lo que tenemos que tener es acá una tabla, no sé, comenzar por allí. Entonces, vamos a tener acá el XK como título, ¿no? El IK. Después, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos este es bastante largo, ¿no? F en XK, y sub K. Eso es una parte de la fórmula. También necesitamos G. G de XK. No, ahí me faltó G, paréntesis, XK, y sub K. F y G calculado allí. Eso viene en la fórmula. También necesitamos las derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial de F respecto a X, que lo voy a llamar F sub X. Esto va a quedar un poco así confuso. Calculado en XK, y sub K. Después necesitamos el G. Quizá en orden, el F sub I. F sub I en XK, y sub K. Aquí como coloco más, supongo que esto yo lo puedo achicar acá. Ahí, y aquí, supongo que esto, ahí tengo otro más. Fxk y sub K. Tengo F. No, esto está mal. A ver. Esa F, aquí se ve acá abajo, ¿no? Cuando yo lo quiero
cuando yo lo quiero, derivada de f respecto a x, lo voy a colocar fx, y esta derivada de f respecto a y, eso está bien. Después necesito g respecto a x, gx en xk, y k. ¿Qué más? Bueno, necesito muchas cosas más. Ya tengo fg, f sub x, f sub y, g sub x, g sub y también necesito. O sea, la derivada parcial de g respecto a y, calculada en xk, y sub k. Ahora, esto yo después se lo subo a la plataforma en el módulo correspondiente a este tema y lo hago en el Excel, para que ustedes lo saquen del Windows. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer lo que veíamos en el apunte, era una fracción muy grande, ¿no? Le voy a colocar así. ¿No me deja hacer más cosas? Uf. A ver, esto. No, primero que así. ¿Por qué no me deja hacer más? Más, no eso. Aquí. Ah. Creo que eso. No. Oh, aquí se me echa por de todo. Se me está echando ¿No por... será, profe, en duplicar hoja? ¿O sale al lado? Me apareció tabla 1.1. Es que lo necesito todo en una sola hoja para poder explicarlo. A ver, aun si yo acá tuviese... si yo tuviese otro computador sería mucho más fácil. Claro, porque quise agregar más líneas, hoja 1, fondo, duplicar hoja, eliminar hoja. Quiero colocar más columnas. Pero esa no la quiero. ¿Qué va a hacer hoy? No. ¿Qué va a hacer? La elimino. Copiar, ocultar. Tampoco. Se me sobrepuso. Se me sobrepuso y no la puedo sacar. Copiar, pegar, ocultar título, tomar foto, agregar dibujo, no. G, H, I. No me deja hacer más. Algo me pasó con esta tabla 1 que se metió entre medio y no sé cómo sacarla. A ver, mire, esto parece que lo mejor es que... Porque si... Después yo quería colocar una columna con esa fracción, para el caso x,1, la fracción con x,2, y después el x,1 y x,2. O sea, me hace falta 4 columnas más. A ver, y si hacemos algo así como esto, ¿cómo se corre por acá? Ya, esto, igual, avanza para acá. ¿Cómo lo corro? Suma 0. Encabezado, pie de página. A ver, voy a tener que empezar de nuevo. Voy a tener que empezar de nuevo.
y aquí yo no tengo acá. Esta vez se permite tener un Excel. Entonces, bloqueado. Esto no tengo aquí nada. Escape. No, FaceTime, muchas cosas más raras. Hoja 1 y se le elimino. Eliminar. Y llegó a otra hoja 1. Nueva hoja 1 será. Eliminar. Es tan simple esto hacerlo, pero si uno no tiene la experiencia de manejarla, ¿cómo yo puedo hacer aquí? O sea, necesito 1, 2, 4, 8, 10, 12 columnas. ¿Cuánto me permite hacer? ¿Esto no lo puedo sacar de acá? Sí. ¿Cómo lo saco? No me sale tampoco. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, dije son 2 del X, XK y K. Después la función F y G son 4. Las 4 derivadas son 8. Después quiero la fracción 10, son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 y 12. A ver si lo hago un poco más chico. Son 12 las que quiero. Entonces ahora simplemente lo voy a llamar acá XK. XK, tal como antes. Y K. Ese va a ser el punto inicial. O el punto para cada iteración, el inicial. XK y K. Después yo necesito la F. Este sí, K. Después necesito la F en ese punto. Voy a colocarle solamente la F, ¿no? Después voy a colocar la G. Necesito G en ese punto. Yo lo estoy colocando mayúscula, ya no importa. Después, ya la F, la G. También necesito Fx, o sea, la derivada de F respecto a X. La derivada de F respecto a Y. La derivada de G respecto a X. La derivada de G respecto a Y. Fx, están las 4 derivadas. Después que lo voy a llamar la fracción. Ya, la fracción donde está el X. La fracción donde está el X. Para el X. Después
la fracción donde está el i. Y después el x k más 1, y el x k más 2. Profesor, ¿Sí? No estoy no compartiendo. no está compartiendo, sí. Ya. Que no voy a perder esto. Esta. Ahora sí, entonces logré tener las 12 columnas, simplificando mucho más la notación por si acaso. Aquí en pregunta de partida, o sea, vamos a ir colocando de inmediato, creo que era el 1, 2, ¿no? 1, 2. 1, 2. Ese es el primero. Aquí en esta columna yo siempre coloco un contador, ¿no? Pero esta vez no lo voy a hacer para no interrumpir, como le digo. Después todo esto va a estar en el Excel propiamente tal y ahí están bien anotadas todas las cosas. Ahí uno tiene un poco más de dominio. Ahora, la función calculada en 1, 2. Recuerden que la función era, la f era x más 2y menos 2. Entonces aquí hay que colocar un igual. Ahí está la función. Esto yo lo voy a recoger de acá. Y la única ventaja que yo lo veo es esta forma, ¿no? Porque en el Excel queda todo puesto ahí, uno no lo puede sacar, pero aquí uno lo puede retirar un poquito. Fx, la fórmula dice, sería x, o sea, esa casilla, más 2 veces por el i, que es esa casilla, el c, ¿está bien? X más 2y menos 2. Menos 2, enter. 3. Y eso era así. Anda bien. ¿Cómo funciona el g? Igual también, entonces lo tomo y lo saco acá. El i era x cuadrado más 4y cuadrado menos 4. Aquí yo creo que, tal como en otro caso, voy a asegurar igual. Paréntesis, el x, paréntesis, elevado a 2. Aquí el elevado en este computador está así, elevado a 2. Ahí está, elevado a 2. Muy bien. Más 4 por asterisco. Bueno, aquí aparece como x. Y cuadrado, lo ponen en paréntesis el i es este valor, esa casilla. Cierro paréntesis, lo leo al cuadrado, aquí es alt 2, menos 4. Entramos, bueno, aquí puede ser check también. Y es 13. Si ustedes recuerdan, eran los números que sacamos, 3 y 13. Ahora, la derivada respecto a x. La derivada respecto a x. Bueno, ese era 1. Era constante. Entonces le colocamos 1. Bien. La derivada de f respecto a y era un 2. Después venía gx. O sea, la derivada de g respecto a x es 2x. Esto tiene que ser fórmula. Igual entonces 2 por x. 2 por esa casilla. Enter. Después viene la derivada de g respecto a y. Ese era menos 8y. Es entonces igual a menos 8 por y. Y ese es el valor. Enter. 16. Y ahora viene esa fórmula muy grande que era el x sub k, o sea, tiene que ser entonces la fórmula así, igual, y ahí está, lo voy a sacar porque es una fórmula muy grande, aquí con la mano arrastramos, la ponemos ahí. Igual entonces, ¿a qué? Al x sub k, al 1, menos, y aquí viene una fracción que yo de inmediato lo voy a colocar paréntesis, el numerador va a estar ahí, dividido,
el dividido acá, el dividido es S en esta máquina, digamos. Aunque aquí yo presioné slash, pero se dibuja S. Dividido por un denominador que ya lo voy a colocar. ¿Cómo está conformado el numerador? El numerador está conformado por la F, la función F, por la función G, lo que llamé G sub I, o sea, la derivada de G respecto a I. F es esta, por, asterisco por, la derivada de G respecto a I. G sub I, 16. Menos, todo esto va en el numerador, el G, que es el 13, o esa casilla, por el F sub I, la derivada de F respecto a I. Esa casilla. Ese es el numerador. Y el denominador, este es parcial de F respecto a X. Parcial de F respecto a X. S. Por parcial de G respecto a Y. Parcial de G respecto a Y. Por S. Menos. Oops, sorry. Menos parcial de F respecto a Y. Por parcial de G respecto a X. S. Enter. Aquí lo saqué, o sea, no saqué la fracción sola, saqué ya restándole este, ¿eh? Entonces aquí simplemente voy a colocar X porque lo hice de un viaje. Xk más 1. ¿Ya? Y esta F, X más 1. Y esta va a ser XK más 2. Entonces me ahorro este de acá y me ahorro este de acá. Ya. ¿Cuánto es el XK más 2? Es el I sub K. Es igual, ¿no? Igual, hay que poner una fórmula aquí. Es igual al I sub K. Este es el C3 menos, y aquí viene la fracción nuevamente. Colocamos numerador en un paréntesis, dividido, que es slash, que ha puesto así, y el denominador acá. ¿Qué va en el numerador? Para el I. Va G, este, por parcial F respecto a X. Está acá, F sub X. Menos F por parcial G respecto a X. 2. Y en el denominador va el mismo denominador de la fórmula anterior. F sub X, G sub I. O sea, esta derivada parcial, F sub X por Fx, G sub I. G sub I. Diablo. No. G sub I es este. 16. Todos tienen que estar en la línea 3. F es el denominador menos FI, que es este, por GX. X es ese. Entramos y ahí tenemos el valor. A ver, lo voy a comprobar, porque yo creo que aquí nos estamos yendo un poquito. A ver, déjeme comprobar cuánto fue el X1 y X2 hecho a mano aquí.
Más o menos cuánto salía. Partíamos con 1,2 y llegábamos a menos 0,8 y 1,4. Menos 0,8 y 1,4. Menos 0,8 y 1,4. Entonces aquí hay un pequeño conflicto, ¿no? 1,2 está bien, el 3,13. El 3,13. Sí, también el 3,13. Y después el jacobiano era 1,2, 2,16, esos valores. 1,2, 2,16. 1,2, aquí están, 1,2, 2 menos 16 tengo yo. Me parece que hay una discrepancia. Sale más 16, claro. No es menos 16, más 16. Ahí hay este Jesuí no lo tengo bien. Jesuí. A ver, voy a recorrerlo de nuevo. Jesuí, ¿dónde está puesto acá? Me aparece acá en la... Ese tendría que ser más 16. ¿Cómo saqué este Jesuí acá? A ver, acá lo... Bajar. Ah, es que este se traspapeló. Jesuí. Jesuí. Es que este no es menos 8 porque la derivada respecto ahí era 4 por 2, ese era positivo, 8i. Aquí lo anoté mal en mi apunte, por eso. Uf. Es 8, este es un... A ver, lo voy a eliminar mejor. Jesuí. Y lo voy a hacer de nuevo, ¿no? Jesuí es 8. 8 por el X. El X, que es 1. No, el I. El I, el I, el I, el I. Es este. Ahí da. Ahí da más 16. Y ahí están los valores correctos. Ese era con un... Aquí al traspasarlo a mi cuaderno para tenerlo, para usarlo, le he puesto menos más. Ya. Muy bien. Ahora, aquí se copia igual a esa posición. Se entra. Ahí está el valor. A ver, vamos a agrandarlo un poquito para que se vea. Ahí está. Y acá el nuevo I. Aquí igual este valor. Enter. Ahí está el I. Y lo alargamos un poco. Y después, este se copia acá abajo. Este se copia acá. Este lo copiamos aquí. Este se copia. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, en el XK no será el menos 0,8333. Sí, lo puse mal. Sí, copió el XK más Ah, 2. ¿cómo lo saco este? Ahí. Entonces aquí coloco igual este. J. Ahí está. Ahí lo tenemos bien. Voy a repasar este entonces porque
¿Cómo anda? Acá. Aunque cuando uno los cambia, deberá cambiar consecutivamente todo lo que cambiar. Aquí. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? F sub x1. F sub y aquí. Algo pasa que lo ha hecho a perder. Digamos también. Ahí. El F sub i, ¿cuánto es? Porque no, F sub i es igual, el F sub i es 2, es constante. Entonces te voy a copiarlo como 2 también. Ahí lo copié como 2. Ya. El G sub X. El G sub X es 2X. Es 2X. Claro, es 2 veces 2 por 8, 16. Anda bien ahí. El G sub I. G sub I es 8 veces el I. 4 por 8, 32. 8 por 1, 8, sí. O sí tanto. O sea que ahora viene el... Sorry. ¿Qué pasó? Saquemos todo aquí. No lo quiero. Esto lo quiero poner aquí. Y esto lo quiero poner acá. El 1. Entonces ahora lo que necesito es arrastrar esto hacia abajo. Esto se arrastra de este lado, ¿no? Ahí estamos. ¿Recuerdan que la solución era 0, 1? Ahí está la solución. 0, bueno, 0,0000. Aún no alcanza a llegar al 0, pero tiene tantos decimales que ya es prácticamente 0. 0, 1. Esta es la solución. Aquí no sé cómo colocarle colores. Tengo que acordarme, no sé, para colocar en color aquí es la solución. 0, 1. Bueno, como le digo, esto se lo voy a entregar yo en un Excel con aquí las denominaciones, con el ejercicio presentado para que lo tengan en la misma hoja, con las fórmulas también copiadas arriba, y la tablita aquí con todas las denominaciones, especificaciones que corresponden. Esto es lo que entonces finaliza nuestro curso. Finaliza nuestro curso, que es el uso, entonces, también de hoja de cálculo para resolver sistemas de ecuaciones que no son lineales. Entonces, como les comentaba al comienzo, lo que vamos a hacer el miércoles es trabajar con la lista de ejercicios. Voy a ir mirando uno por uno los ejercicios. Ojalá no nos pase como la vez pasada, que había un ejercicio que era muy difícil. Yo traté de pensarlos bien antes de colocar estos ejercicios. Y entonces vamos dando indicaciones para que ustedes vayan completando su tarea. Yo creo que el miércoles alcanzamos a ver la mayoría de los ejercicios. La mitad tiene que ver con cálculos usando integrales, esencialmente, ¿no? De centro de masa, y la otra mitad con cálculos numéricos, o sea, usando esencialmente hoja de cálculo como lo hemos hecho hoy día. Y yo ese día lo voy a colocar este mismo ejercicio que recién lo he hecho en esta hoja de cálculo de este computador, para que lo tengan en el Excel y lo puedan reproducir. Eso es entonces. Nos estaríamos viendo el miércoles. Y ahí trabajamos bien en la tarea. Ok, ¿Les parece profesor. entonces? Sí. Ya. Echen una mirada antes al listado, ¿no? De ejercicio. Un poco
no necesariamente para hacerlos completamente, pero para entenderlos. Al menos entenderlo, entonces, allí va a ser mucho más simple avanzar en toda la idea que yo le pueda dar para que ustedes después lo tengan escrito. ¿Mm? Cada uno de esos problemas. Nos estamos viendo entonces el miércoles. Ya, vos, profe, muchas gracias. Ya, les coloco esta clase ahora mismo en el YouTube. Gracias, profe. Buenas noches, gracias. Buenas noches, vemos. gracias a Buenas ustedes. Bien, profesor. Buenas Gracias, noches. profesor. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches. Que esté bien, profesor. Chao, chao. Igualmente. Chao, hasta la próxima. Chao.